Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva, ese espacio donde compartimos historias que tocan lo más profundo del corazón y despiertan el espíritu. Si es tu primera vez aquí con nosotros, te invito de todo corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos contenido que va a transformar tu manera de ver la vida y tu conexión con lo divino. Y si ya eres parte de nuestra hermosa familia, déjanos tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llevando estos mensajes a más personas que necesitan escucharlos en este preciso momento. Hoy quiero hablarte de algo muy profundo, algo que sé que muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo pero no saben cómo explicarlo. Vamos a hablar de esa inquietud inexplicable en tu pecho, de esa sensación de que algo está cambiando dentro de ti, de ese llamado silencioso que tu alma está haciendo y que no es, definitivamente no es, una casualidad. Déjame contarte la historia de alguien que pasó exactamente por esto, alguien que sintió ese despertar del alma y casi lo ignoró por completo, convencido de que era solo estrés, solo cansancio, solo una fase que pasaría. Pero lo que descubrió fue algo mucho más profundo, mucho más transformador, algo que cambió no solo su vida sino la vida de todos a su alrededor. Esta es la historia de Martín, y podría ser tu historia también. Martín tenía 38 años cuando todo comenzó. Vivía en una ciudad grande, de esas donde el ruido nunca cesa y las luces nunca se apagan completamente. Trabajaba en una empresa de tecnología, tenía un buen salario, un apartamento cómodo, un carro del año. Para cualquiera que lo viera desde afuera, Martín lo tenía todo resuelto. Era el tipo de persona que había seguido todas las reglas, que había hecho todo lo que se supone que debes hacer para tener éxito. Estudió la carrera correcta, consiguió el trabajo correcto, se casó con una buena mujer, tenía 2 hijos hermosos. En papel, su vida era perfecta. Pero había algo que nadie podía ver, algo que ni siquiera Martín mismo quería admitir durante mucho tiempo. Había un vacío dentro de él que ninguna cantidad de logros profesionales podía llenar, una inquietud que ninguna compra podía calmar, una sed que ninguna bebida podía saciar. Se despertaba cada mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir pero él lo mantenía encerrado. Era como tener un pájaro enjaulado dentro del corazón, batiendo sus alas contra las costillas, pidiendo ser liberado. Al principio, Martín trató de ignorarlo. Se decía a sí mismo que era estrés del trabajo, que necesitaba unas vacaciones, que tal vez debería hacer más ejercicio o comer mejor. Intentó todas las soluciones superficiales que el mundo moderno ofrece para el malestar del alma. Compró un reloj nuevo, pensando que eso lo haría sentir mejor. Se inscribió en un gimnasio de lujo. Planeó un viaje costoso para su familia. Pero nada funcionaba. Nada tocaba esa parte profunda de él que gritaba por algo más, algo diferente, algo real. Una noche, después de acostar a sus hijos, Martín se quedó solo en la sala de su casa. Su esposa ya se había ido a dormir, y él se encontró simplemente sentado en el sofá, mirando al vacío. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared. Y en ese silencio, algo dentro de él se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No sabía exactamente por qué lloraba, no había pasado nada malo, no había recibido malas noticias. Pero lloraba como si algo en lo profundo de su ser estuviera de duelo, como si estuviera llorando por una vida que no estaba viviendo, por un llamado que no estaba respondiendo, por una versión de sí mismo que estaba enterrada bajo capas de expectativas y obligaciones. ¿Qué me pasa?, susurró al vacío de la sala. ¿Por qué me siento así? Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, escuchó algo. No era una voz audible, pero era tan real como cualquier sonido. Era como un susurro en lo más profundo de su espíritu que le decía: estás despertando. Tu alma está despertando. Martín se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuertemente. Esas palabras resonaron en él con una verdad que no podía negar, aunque no entendiera completamente qué significaban. Lo que Martín no sabía en ese momento, lo que muchos de nosotros no sabemos cuando comenzamos a sentir esa inquietud, es que el despertar del alma no es algo suave y cómodo. No es como despertar de una siesta tranquila en una tarde de domingo. Es más como despertar en medio de la noche con la certeza absoluta de que algo ha cambiado, de que ya no puedes seguir durmiendo, de que hay algo urgente que necesitas atender. El alma, cuando despierta, es insistente. No te deja en paz. Te inquieta, te remueve, te hace cuestionarlo todo. En los días siguientes, Martín comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Notó que sus conversaciones en el trabajo eran completamente vacías, solo intercambios de información sin ninguna conexión real. Notó que pasaba horas frente a pantallas,
consumiendo contenido que no le aportaba nada significativo. Notó que sus días eran una repetición mecánica de los mismos patrones, sin momentos de verdadera presencia, sin espacios de quietud, sin encuentros auténticos con Dios o consigo mismo. Era como si hubiera estado viviendo en automático durante años, y ahora, por primera vez, estaba verdaderamente despierto y consciente. Y con esa conciencia vino el dolor. Porque despertar duele, amigos. Duele darte cuenta de cuánto tiempo has pasado dormido. Duele reconocer que has estado persiguiendo cosas que no importan mientras descuidabas lo que realmente vale. Duele ver la distancia que has creado entre quién eres y quién fuiste creado para ser. Martín se sentía como si estuviera viendo su vida por primera vez con claridad, y lo que veía lo llenaba de una mezcla de tristeza y urgencia. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, Martín se detuvo frente al espejo. Se miró realmente, no solo un vistazo rápido mientras se peinaba, sino que se miró a los ojos. Y lo que vio lo sacudió hasta la médula. Vio a un hombre que estaba ahí pero no estaba realmente presente. Vio ojos que habían perdido su brillo, que habían olvidado cómo maravillarse. Vio un rostro que llevaba la máscara de la satisfacción pero que escondía un alma sedienta. ¿Quién eres?, se preguntó a sí mismo en voz alta. ¿Quién eres realmente, debajo de todo esto? Y no tuvo respuesta. Eso lo aterrorizó más que nada. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa después del trabajo como siempre hacía, Martín condujo hasta un parque en las afueras de la ciudad. Era un lugar que solía visitar cuando era más joven, antes de que la vida se volviera tan complicada y llena de responsabilidades. Caminó por los senderos, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus pies, escuchando el canto de los pájaros, observando cómo la luz del atardecer se filtraba entre las ramas de los árboles. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Se sentó en una banca bajo un árbol viejo y robusto. Cerró los ojos y simplemente respiró. Y en ese momento de quietud, comenzó a orar. No con las palabras elaboradas que había aprendido de niño, no con las frases hechas que repetía los domingos en la iglesia. Oró con honestidad brutal, con el corazón completamente abierto. Dios, si estás ahí, si realmente puedes escucharme, necesito ayuda. Siento que me estoy perdiendo a mí mismo. Siento que he estado viviendo una vida que no es realmente mía. No sé quién soy, no sé para qué estoy aquí. Pero sé que tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber un propósito más profundo. Muéstramelo, por favor. Despiértame completamente. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó esa oración. Porque cuando un alma clama con sinceridad, cuando un corazón se abre con humildad, Dios siempre, siempre responde. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero siempre responde. Y la respuesta para Martín comenzó a llegar en formas que nunca anticipó. Unos días después, Martín estaba en una reunión en el trabajo, una de esas reuniones largas y tediosas sobre estrategias y números y proyecciones. Pero en medio de esa reunión, algo extraño sucedió. Mientras su jefe hablaba sobre metas del trimestre, Martín tuvo lo que solo puede describirse como una visión. No fue algo visual exactamente, fue más como un conocimiento que llegó a él de repente, completo y claro. Vio que toda su vida había estado construyendo castillos de arena, cosas que parecían importantes pero que la primera ola de verdad derribaría. Vio que había estado invirtiendo su tiempo, su energía, su vida misma en cosas temporales mientras descuidaba lo eterno. La revelación fue tan poderosa que tuvo que excusarse de la reunión. Fue al baño, se encerró en un cubículo y se dejó caer contra la pared, temblando. Su mente estaba inundada de preguntas. ¿Qué estaba haciendo con su vida? ¿Para qué estaba realmente aquí? ¿Cuál era el propósito real de su existencia? Y más importante, ¿cómo había permitido que lo urgente opacara lo importante, que lo temporal eclipsara lo eterno? Esa noche, Martín llegó a casa diferente. Su esposa, Carmen, lo notó inmediatamente. ¿Estás bien?, le preguntó con preocupación mientras preparaban la cena juntos. Martín se detuvo, con un cuchillo en la mano y una cebolla a medio cortar, y la miró realmente por primera vez en meses. Vio la preocupación en sus ojos, el amor que seguía ahí a pesar de su ausencia emocional. Y en ese momento tomó una decisión. Decidió ser honesto, completamente honesto, sin importar cuán vulnerable lo hiciera sentir. No, no estoy bien, admitió, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. No he estado bien por mucho tiempo, pero apenas me estoy dando cuenta. Siento como si hubiera estado dormido, Carmen, dormido en mi propia vida. Y ahora estoy despertando y no reconozco lo que veo. No me reconozco a mí mismo.
Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras hablaba. Siento que hay algo más grande que debo estar haciendo, algo que mi alma sabe pero que mi mente ha olvidado. Carmen dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. Yo también lo he sentido, dijo suavemente, y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. He sentido tu ausencia, tu distancia. Pero también he estado orando, pidiendo que Dios te toque, que te despierte, que te muestre lo que necesitas ver. Martín la miró con sorpresa. No sabía que ella había estado orando por él, no sabía que ella también sentía ese vacío. Tal vez esto que estás sintiendo es la respuesta a esas oraciones, continuó Carmen. Tal vez Dios finalmente está respondiendo. Esa conversación abrió una puerta en su relación que había estado cerrada durante años. Comenzaron a hablar de verdad, no solo de logística y responsabilidades, sino de sueños y miedos y anhelos del alma. Descubrieron que ambos habían estado sintiendo ese llamado a algo más profundo, más significativo. Esa noche, después de acostar a los niños, se arrodillaron juntos junto a su cama, algo que no habían hecho desde los primeros días de su matrimonio, y oraron. Oraron por dirección, por claridad, por el coraje de seguir a donde Dios los estuviera llamando. Los días se convirtieron en semanas, y Martín comenzó a hacer cambios deliberados en su vida. Pequeños cambios al principio, pero significativos. Empezó a despertar una hora más temprano para tener tiempo a solas con Dios, para leer las Escrituras, para meditar en silencio. Al principio era difícil, su mente divagaba constantemente, su cuerpo protestaba por la falta de sueño. Pero persistió, y gradualmente, esos momentos matutinos se convirtieron en el ancla de su día, en la fuente de su fuerza. Comenzó a leer libros sobre espiritualidad, sobre propósito, sobre el llamado de Dios en la vida de las personas. Devoró historia tras historia de personas que habían sentido ese mismo despertar del alma y habían tenido el coraje de responder. Cada historia resonaba con algo profundo en él, confirmando que lo que sentía era real, era válido, era importante. No estaba perdiendo la cabeza, estaba encontrando su alma. Una tarde, mientras leía en el parque que ahora visitaba regularmente, un hombre mayor se sentó junto a él en la banca. Tenía el cabello completamente blanco y ojos que brillaban con una sabiduría que solo viene de años de caminar con Dios. Sin ninguna introducción, el hombre le dijo: «Estás en el proceso de despertar, ¿verdad?». Martín lo miró sorprendido, el libro todavía abierto en sus manos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. El anciano sonrió. «Lo puedo ver en tus ojos. Tienen esa mirada de alguien que está viendo el mundo por primera vez. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo, ¿no?». Martín asintió, sin poder creer esta conversación con un completo extraño. «Es exactamente eso. Me siento como si hubiera estado ciego y ahora pudiera ver, pero lo que veo me abruma». El anciano asintió con comprensión. El despertar del alma siempre es así. Dios nos quita las vendas de los ojos gradualmente, porque si viéramos todo de una vez, sería demasiado. Pero cada día vemos un poco más, entendemos un poco más. Y con cada revelación, somos llamados a responder, a cambiar, a crecer. Hablaron durante más de una hora, y el anciano compartió su propia historia de despertar, de cómo Dios lo había sacado de una vida vacía y lo había llevado a un propósito que nunca imaginó. «Lo que estás sintiendo», le dijo al despedirse, «no es casualidad. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, removiendo capas, quitando escamas de tus ojos, preparándote para algo más grande. No resistas el proceso. Duele, lo sé, pero ese dolor es sanador. Es como cuando un hueso roto se está soldando, duele porque está sanando». Esas palabras se quedaron con Martín. No resistir el proceso. Confiar en que el dolor tenía un propósito. Ver el despertar no como una crisis sino como una oportunidad, como un regalo de Dios. Comenzó a cambiar su perspectiva sobre lo que estaba experimentando. En lugar de verlo como algo malo que necesitaba arreglar rápidamente, comenzó a verlo como un proceso sagrado que necesitaba honrar y atravesar con intención. Empezó un diario donde escribía sus pensamientos, sus revelaciones, sus conversaciones con Dios. Página tras página se llenaban con preguntas profundas, con anhelos del alma, con reconocimientos dolorosos pero necesarios. Escribió sobre los años que sintió que había desperdiciado persiguiendo lo que el mundo decía que era importante. Escribió sobre los sueños que había enterrado porque no parecían prácticos. Escribió sobre la versión de sí mismo que había olvidado, el niño que solía mirar las estrellas y preguntarse sobre Dios y el universo y el significado de todo. Una entrada en particular decía: «Hoy me di cuenta de que he estado viviendo la vida que otros esperaban de mí en lugar de la vida para la que Dios me creó».
He sido un actor en una obra que no escribí, recitando líneas que no son mías. Pero el telón está cayendo en ese acto, y algo nuevo está comenzando. Algo real. Algo mío. Algo divino. El despertar de Martín no fue instantáneo ni limpio. Hubo retrocesos, días en que la duda lo consumía y cuestionaba si no estaba siendo egoísta, si no estaba siendo irresponsable. Hubo momentos en que el miedo era tan grande que quería regresar a la comodidad del sueño, a la seguridad de lo conocido, incluso si eso significaba volver a la muerte en vida. Pero cada vez que se tentaba a retroceder, algo en su interior, esa voz que ahora reconocía como el Espíritu Santo, lo impulsaba hacia adelante. Comenzó a tener conversaciones más profundas con sus hijos. Una noche, mientras arropaba a su hija de 7 años, ella le preguntó: «Papi, ¿por qué estás diferente?». Martín sonrió, acariciando su cabello. «¿Diferente cómo, mi amor?». Ella pensó por un momento. «No sé, pero ahora cuando estás con nosotros, estás realmente aquí. Antes era como si estuvieras, pero también no estuvieras». ¿Tiene sentido? Martín sintió que su corazón se contraía. Su hija de 7 años había notado su ausencia, su manera de estar físicamente presente pero emocionalmente en otro lugar. «Sí, tiene mucho sentido», le dijo, luchando contra las lágrimas. «Y tienes razón. Ahora estoy realmente aquí. Y voy a seguir estando realmente aquí». Esa simple observación de su hija le confirmó que estaba en el camino correcto. El despertar no era solo para él, era para todos los que lo rodeaban. Porque cuando despiertas, cuando comienzas a vivir con intención y presencia, afectas a todos en tu vida. Tu luz despierta la luz en otros. Tu autenticidad invita a otros a ser auténticos. Tu conexión con Dios inspira a otros a buscar su propia conexión. Martín comenzó a hacer cambios más significativos en su vida. Habló con su jefe sobre reducir sus horas de trabajo. Al principio fue una conversación difícil, porque en esa empresa la cultura era trabajar más y más, sacrificar todo por el éxito profesional. Pero Martín fue firme. «He dado todo a este trabajo durante años», explicó, «y ahora necesito dar más a mi familia, más a mi desarrollo espiritual, más a descubrir para qué realmente estoy aquí. Puedo seguir haciendo un excelente trabajo, pero no puedo seguir sacrificando mi alma por ello». Para su sorpresa, su jefe fue más comprensivo de lo que esperaba. Resultó que él también había estado sintiendo ese vacío, esa inquietud. La honestidad de Martín abrió una conversación que reveló que muchas personas en esa oficina estaban experimentando lo mismo, pero nadie se atrevía a hablarlo. Fue como si Martín, al tener el coraje de admitir lo que sentía, les hubiera dado permiso a otros de hacer lo mismo. Con más tiempo disponible, Martín comenzó a explorar cosas que había abandonado hacía años. Volvió a tocar la guitarra que había estado juntando polvo en un rincón. Comenzó a escribir, no para nadie más sino simplemente para procesar lo que estaba experimentando. Se ofreció como voluntario en un centro comunitario, ayudando a jóvenes en riesgo. Y en cada una de estas actividades, sentía algo que no había sentido en años, sentía que estaba vivo, realmente vivo. Pero el cambio más profundo sucedió en su relación con Dios. Antes, Dios había sido una idea abstracta, algo en lo que creía pero que no experimentaba realmente. Era como conocer sobre alguien famoso sin haberlo conocido personalmente. Pero a medida que su alma despertaba, Dios se volvió real, presente, tangible. Comenzó a experimentar su presencia en los momentos más ordinarios, en el aroma del café por la mañana, en la risa de sus hijos, en la belleza de un atardecer, en la paz de un momento de silencio. Una mañana, mientras estaba en su tiempo de oración, Martín sintió que Dios le hablaba con una claridad que nunca había experimentado. No eran palabras audibles, pero eran más reales que cualquier conversación que hubiera tenido. Era como si Dios le estuviera mostrando su vida desde una perspectiva divina, permitiéndole ver el propósito detrás de cada experiencia, incluso las dolorosas. Le mostró que todos esos años de sentirse vacío no habían sido desperdiciados, sino que lo estaban preparando para este momento de despertar. Le mostró que el dolor de ver su vida con claridad era necesario para tener el coraje de cambiarla. Y luego vino la revelación más profunda de todas. Dios le mostró su llamado, su propósito real. No era algo grandioso o espectacular en términos mundanos, pero era profundamente significativo. Su llamado era ser un despertador de almas, alguien que ayudaría a otros a reconocer esa inquietud divina en ellos, a validar sus propios procesos de despertar, a tener el coraje de vivir auténticamente y en conexión con su Creador. Todo lo que había vivido, todas las luchas y dudas, lo habían equipado perfectamente para este propósito. Martín lloró durante horas después de esa revelación.
Lloró de alivio, de gratitud, de asombro ante la sabiduría de Dios. Lloró porque finalmente todo tenía sentido. Lloró porque se sintió visto, conocido, amado por el Creador del universo. Lloró porque finalmente sabía quién era y para qué estaba aquí. Comenzó a compartir su historia, primero con amigos cercanos, luego en grupos pequeños en su iglesia. Al principio le daba miedo ser tan vulnerable, tan honesto sobre su vacío anterior, sobre su despertar, sobre sus luchas. Pero cada vez que compartía, veía ese reconocimiento en los ojos de otros. Veía las lágrimas, los asentimientos, las expresiones de alivio de personas que pensaban que estaban solas en lo que sentían. Yo también, le decían una y otra vez. Yo también siento eso. Pensé que era el único. Martín se dio cuenta de que hay una epidemia de almas dormidas en el mundo. Personas que van por la vida en automático, cumpliendo con las expectativas pero sin conectarse realmente con su propósito divino. Personas que sienten esa inquietud pero la adormecen con distracciones, con entretenimiento, con adicciones al trabajo o a otras cosas. Personas que han olvidado cómo escuchar la voz de Dios porque el ruido del mundo es demasiado fuerte. Y su misión se volvió clara: ayudar a despertar esas almas. No imponiendo, no juzgando, sino simplemente siendo un testimonio vivo de lo que sucede cuando respondes al llamado de tu alma, cuando dejas que Dios te despierte completamente. Comenzó a escribir sobre su experiencia, y sus palabras resonaban con miles de personas que encontraban sus escritos. Comenzó a liderar grupos de discusión sobre espiritualidad auténtica, sobre encontrar tu propósito, sobre vivir despierto en un mundo que prefiere que duermas. Un año después de ese primer momento de quiebre en su sala, Martín era una persona completamente diferente. No porque hubiera cambiado externamente de manera dramática, todavía tenía el mismo trabajo aunque con menos horas, todavía vivía en la misma casa, todavía tenía la misma familia. Pero internamente, era otra persona. Estaba despierto, vivo, conectado. Vivía con intención, con presencia, con propósito. Y esa transformación interna radiaba hacia afuera, afectando cada aspecto de su vida y la vida de todos a su alrededor. Su matrimonio floreció de maneras que nunca imaginó. Carmen también había experimentado su propio despertar, y juntos estaban redescubriendo no solo su amor mutuo sino su amor compartido por Dios y su propósito conjunto. Sus hijos crecían viendo un modelo de autenticidad, de fe viva, de coraje para seguir el llamado de Dios incluso cuando asusta. Estaba sembrando semillas en ellos que darían fruto por generaciones. Y todo comenzó con ese sentimiento, esa inquietud que pensó que era algo malo pero que resultó ser el toque de Dios en su alma, despertándolo, llamándolo, invitándolo a algo más grande. Ahora Martín podía mirar atrás y ver claramente la mano de Dios en cada paso del proceso. Podía ver cómo el vacío lo había preparado para valorar la plenitud. Cómo la oscuridad lo había preparado para apreciar la luz. Cómo el sueño lo había preparado para el despertar. Entonces, amigo que me escuchas hoy, si has estado sintiendo esa inquietud en tu pecho, ese llamado inexplicable en tu alma, ese sentimiento de que tiene que haber algo más, déjame decirte con toda certeza, no es casualidad. No es estrés, no es una crisis de la mediana edad, no es algo que necesites medicar o ignorar. Es Dios. Es tu Creador tocando a la puerta de tu alma, invitándote a despertar, llamándote a la vida para la que fuiste creado. Y sé que da miedo. Sé que el despertar implica ver cosas que preferirías no ver sobre tu vida actual. Sé que significa cambio, y el cambio siempre asusta. Sé que significa soltar cosas que has estado aferrando, incluso si esas cosas te están matando lentamente. Pero también sé esto: del otro lado del despertar está la vida verdadera, la vida abundante que Jesús prometió, la vida llena de propósito y significado y conexión profunda con tu Creador. No ignores esa inquietud. No la adormezcas con distracciones o la entierres bajo más ocupaciones. Dale espacio. Siéntate en el silencio y escúchala. Pregúntale a Dios qué te está queriendo decir. Porque tu alma sabe cosas que tu mente ha olvidado. Tu alma recuerda para qué fuiste creado. Tu alma reconoce la voz de su Creador incluso cuando tu mente está llena de dudas. El despertar del alma es un regalo, aunque no siempre se sienta así al principio. Es Dios siendo misericordioso contigo, negándose a dejarte dormir en una vida que no te pertenece, sacudiéndote para que despiertes a tu verdadero propósito. Es su amor manifestándose como inquietud divina, como santa insatisfacción, como un hambre que nada de este mundo puede saciar porque fue diseñada para llevarte de vuelta a Él. Hay personas que pasan toda su vida dormidas, cumpliendo roles que nunca eligieron realmente, persiguiendo metas que nunca los satisfacen, viviendo en la superficie sin nunca sumergirse en las profundidades de su propósito divino.
y cuando llega el final de sus días, se dan cuenta con pesar de que nunca vivieron realmente, solo existieron. No permitas que esa sea tu historia. No ignores el llamado de tu alma. No pospongas tu despertar esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora, siempre es ahora. Martín aprendió algo crucial en su proceso de despertar, algo que ahora comparte con cada persona que mentora: el despertar no es un evento único, es un proceso continuo. No despiertas una vez y ya está, despiertas cada día un poco más. Cada día hay nuevas capas que quitar, nuevas verdades que descubrir, nuevas áreas de tu vida que necesitan ser traídas a la luz. Es un viaje, no un destino. Y es el viaje más importante que jamás emprenderás. También aprendió que el despertar requiere comunidad. No puedes hacerlo solo. Necesitas personas que entiendan lo que estás experimentando, que puedan caminar contigo, que puedan sostenerte cuando dudas, que puedan celebrar contigo cuando avanzas. Busca esas personas. Busca una comunidad de almas despiertas, o si no la encuentras, comienza a crearla siendo honesto sobre tu propio proceso. Tu vulnerabilidad invitará a otros a ser vulnerables también. Y sobre todo, aprendió que el despertar requiere tiempo a solas con Dios. Tiempo sin distracciones, sin agenda, sin prisa. Tiempo para sentarse en su presencia y permitir que Él hable, que revele, que transforme. En nuestra cultura que glorifica la ocupación constante, este tipo de quietud se siente casi subversivo. Pero es absolutamente esencial. No puedes escuchar la voz de